La rata y la serpiente. Uno de los eventos más importantes en la historia de los hombres lagarto fue el surgimiento del culto al dios de la serpiente Xotek. Tradicionalmente, los dioses de los hombres lagarto fueron y siguen siendo los ancestrales. Esas entidades misteriosas como Tlacol, Xotek, Coal, Zunki, Xapiti, Huanchi y el inescrutable Tepoc. Xotek era un dios nuevo, un dios advenedizo de los eslizones que ahora reina como el dios permanente de los hombres lagarto, eclipsando el culto a los misteriosos ancestrales. En las tablillas sagradas de Chaka existe un pasaje que no aparece en las inscripciones del resto de templos de la ciudad. Se le conoce como la profecía de Xotek, y predijo una invasión catastrófica en Lustria por parte de alimañas de dos patas. Según la profecía, la ruina duraría siglos y los hombres lagarto debían resistir. También predijo la caída de muchas ciudades templo, incluida Chaka, y la propagación de una plaga terrible. Sin embargo, el tiempo de los roedores llegaría a su fin con la aparición de Xotek, y su llegada sería anunciada por la lengua bífida de la serpiente. La profecía se hace realidad. No fue hasta que se declaró una peste virulenta en Chaka que la profecía de Xotek fue recuperada del olvido y estudiada en detalle. Un análisis cuidadoso requirió meses y entretanto miles de eslizones enfermaron y murieron. Peor aún, los pozos de desove estaban infectados, ya que de los líquidos primordiales de los estanques de desove de Chaka surgían eslizones horribles y deformes que se arrastraban para morir afortunadamente a las pocas horas en vez de criaturas totalmente formadas. Los magos sacerdote de Chaka se alarmaron y enviaron patrullas para barrer la selva. Al sur de la ciudad templo descubrieron que una nueva y vil raza había infestado las ruinas cercanas de Quetzal. Eran hombres rata que caminaban a dos patas y llevaban el estigma de la corrupción. Los Skavens ya se habían establecido en Lustria. Los monjes del clan Pestilent, portadores de múltiples plagas de su raza, habían excavado madrigueras enormes y túneles. Después de librar escaramuzas intensas, los eslizones regresaron con los cautivos Skavens. Los Slam sabían que estos seres retorcidos no formaban parte del gran plan, y así lo manifestaron. Los hombres lagarto pretendían estudiar a los Skavens con la esperanza de encontrar una cura para sus enfermedades entrópicas, sin saber que los cautivos traían algo más a Chaka. En poco tiempo, la ciudad tembló, cayó completamente presa de la plaga, e incluso los magos sacerdotes mostraron los signos inconfundibles. Se retiraron en concilio para considerar el asunto y después de varios días de contemplación febril, los magos sacerdotes enfermos acordaron que el tiempo al que aludía la profecía había llegado. Miraron hacia el cielo y con sus ojos acuosos, a causa del contagio, vieron un destello reluciente de un portento celestial. A medida que la luz del cielo se hacía más fuerte, sus colas gemelas empezaban a parecerse a la lengua de una serpiente enorme. Cuando la luz se hizo visible durante el día, los magos sacerdotes sucumbieron a sus enfermedades. La guardia del templo, que quedaba con vida, llevó a sus señores a las pirámides y las sellaron desde dentro. De este modo murieron los venerables magos sacerdotes de Chaka. La ciudad quedó en manos de los supervivientes, los chamanes eslizones, que hasta hacía poco habían servido a los Slam. El más grande de ellos fue Tejanhuin, que consideró recuperar las tablillas relacionadas con Xotek, y partió de Chaka a la cabeza de una gran columna de supervivientes. El chamán trató de advertir a los hombres lagarto del peligro inminente que se cernía sobre ellos y que tenían que reunir todas las fuerzas posibles para vengarse. Un siglo de batallas. Tejanhuin recorrió Lustria, predicando la profecía de Xotek. Afirmó que el dios serpiente surgía para salvar a los hombres lagartos de la peste y la proliferación de los hombres rata, pero el dios solo podía manifestarse si se le pagaba una cuota. Exigía que millones de hombres rata fueran sacrificados en su nombre. Los eslizones adoptaron un nuevo culto, pero los magos sacerdotes se negaron a reconocer a Xotek porque no había ninguna mención de su nombre en las inscripciones antiguas. Esta incredulidad se hizo más difícil de mantener frente a la devastación de la plaga y la inminente marea de hombres rata. En toda Lustria, los ejércitos Skavens emergieron de la tierra, dispuestos a invadir los puestos avanzados, las ruinas y las ciudades templo ocupadas. Lustria se sumió en una época de guerra, pestilencia y derramamiento de sangre. Mientras los Slam meditaban sobre qué medidas tomar, Tejanhuin se erigió como líder de los hombres lagarto. Se autoproclamó profeta de Xotek y en sus encendidas oratorias, en su mayor parte, chillaba
sobre cómo acabar con los Skavens y el creciente poder del dios serpiente se hicieron muy populares entre los Slizones. Tejenhawin reunió un ejército y luchó allí donde los Skavens eran más numerosos. Ninguno de los bandos mostró la más mínima piedad hacia el otro. Las hordas chillonas de Skaven se arrojaban sobre las ciudades templo, mientras las partidas de guerras slizonas recorrían la jungla en busca de entradas a los refugios subterráneos de los Skavens. Sin consultar a los magos sacerdotes, Tejenhawin ordenó utilizar los artilugios de los dioses, artefactos de gran poder destructivo, dejados allí por los ancestrales. Miles de Skavens fueron reducidos a cenizas. Los años se convirtieron en décadas, el conflicto continuaba, y el cometa siguió cobrando fuerza. Tejenhawin exhortó a sus seguidores a capturar y sacrificar más alimañas malditas. Con cada batalla, aumentaba el número de Skaven sacrificados al dios serpiente. La llegada de Sotek fue predicha por la profecía y anunciada por el cometa, pero según el chamán, debían seguir con los sacrificios al nuevo dios para asegurar que llegase con toda su potencia. Tras un siglo de conflicto abierto, la guerra llegó a su clímax sangriento. A pesar de haber conseguido muchas victorias al frente de su hueste en aquella época, fue en la batalla del cráter del Whack-Mol donde Tejenhawin causó la mayor masacre. Allí, capturaron tantos Skavens que los hombres lagarto necesitaban días para sobrepasar las largas columnas de cautivos mientras se adentraban en la selva. Sobre el altar desmoronado de un dios largo tiempo perdido y olvidado, Tejenhawin comenzó la ceremonia más importante que tenía que llevar a cabo. Sacrificaron tantos Skavens que ríos de sangre tiñeron de color carmesí las aguas del río Amazon. Mientras el cometa de cola bífida inundaba el cielo, una alfombra de serpientes apareció retorciéndose en el suelo de la jungla. Desde ese día en adelante, el poder de Sotek se extendió por Lustria y las fuerzas de Tejenhawin fueron imparables. El ascenso de Sotek. El profeta de Sotek y sus ejércitos obligaron a los Skavens a replegarse, rompiendo sus ejércitos y aniquilándolos mientras subían. Los muchos ejércitos de los hombres rata se retiraron a su último bastión, las ruinas de Quetzá. Allí, el líder del clan Pestilent, el señor Nurglich, reunió a sus señores de la plaga para celebrar un consejo desesperado. Reuniéndolos en una sola horda, los señores de la plaga lideraron a su clan en un intento de fuga. Tras sufrir enormes pérdidas, abrieron una brecha a través de los hombres lagarto que los rodeaban y se abrieron camino cientos de kilómetros hasta la costa. A cada paso encontraron oposición, porque Tejenhawin estaba empeñado en la aniquilación total de los viles hombres rata. La batalla final se libró en las costas cristalinas de la isla de la serpiente Keumea. Allí, los Skavens intentaron huir del continente, ya que Nurglich había visto lo bastante de Lustria y esperaba establecer una nueva base en las tierras del sur. Engañando a una cuarta parte de su ejército para sacrificarlos, el resto de hombres rata navegaron hacia el este a bordo de una flota destartalada. Lo que pasó después entra dentro de la leyenda. Con un siseo amenazador, los Slizones afirman que una serpiente de tamaño inimaginable, el propio Sotek, se elevó desde el volcán, acompañado por sus serpientes. El dios serpiente se hundió en el mar en pos de los Skavens que huían. Este es el mito de Sotek. Con los Skavens derrotados, los magos sacerdotes Slam no podían imaginar el poder del nuevo dios Slizón. Declararon una gran convergencia, una reunión física de magos sacerdotes, un acto que no se celebraba desde la época de los ancestrales. Todos los Slam se dirigieron a Itzá, donde se reunieron en una asamblea solemne. Tejenhawin, el profeta de Sotek, fue convocado para hablar entre los Slam, aunque dio orden de que sus palabras no fueran registradas. Nadie más que los presentes sabe qué verdades fueron reveladas allí, pero al acabar el consejo, los magos sacerdotes declararon que convenía que Sotek fuese venerado y que se construyeran templos pirámide en su honor. Malignidad recurrente. El clan Pestilens había sido expulsado de Lustria, pero aún quedaban muchas señales de su paso maligno. La ciudad templo de Chaka se volvió a abrir, aunque las pirámides selladas permanecieron cerradas. Las madrigueras bajo Quetzá estaban contaminadas más allá de la redención. Los enjambres de ofidios guardaban los túneles serpenteantes, pero ningún hombre lagarto podía adentrarse en ellos y sobrevivir a las plagas que aún permanecían allí. A partir de entonces, Quetzá se le llamaría la Profanada, y se dejó a su suerte en la selva. A pesar de que las patrullas de Slizones se aseguraban que nada entrara o saliera de aquella región maldita. La larga guerra había inculcado en los hombres lagarto un frío desprecio por los hombres rata que duraría mucho tiempo. Después de tomar sus medidas respectivas, las dos razas se enfrentarían muchas veces más. Siempre que los hombres lagarto y los Skavens combaten, Sotek
y la rata cornuda, el dios alimaña de los Skavens, reanudan una vez más su lucha eterna, y todavía, en sus trances más profundos, los Slann siguen escuchando a unas mandíbulas royendo desde abajo. Los hombres lagarto ya no estaban en la cúspide de la nueva era, sino que se habían sumergido en unos tiempos de sangre, sacrificio y adoración a dioses salvajes e inescrutables. La era de los conflictos. Durante mucho tiempo, Lustria fue un continente oculto, un reino inexpugnable cuya selva había disuadido a casi todos los invasores. Pero una nueva era estaba en marcha, y las razas más jóvenes sentían cada vez más interés por las tierras de los hombres lagarto, codiciaban sus maravillas y deseaban descubrir por sí mismos si eran ciertos los rumores sobre las ciudades de oro. Algunas de estas incursiones fueron aisladas, y no preocupaban a los Slann. Los magos sacerdotes las aprovechaban para observar a las razas más jóvenes. Dada su obsesión por el descubrimiento y la protección de las tablillas antiguas y los lugares sagrados, los magos sacerdotes desdeñaban las baratijas de oro o los adornos. Por este motivo, las ruinas más destartaladas y cubiertas de vides estaban muy protegidas, mientras que las estatuas de oro puro, con joyas, eran abandonadas a su suerte en la jungla. Sus subordinados eslizones eran mucho menos tolerantes y trataban de obtener la orden de recuperar objetos de la más mínima importancia. Cuando se les negaba poder hacerlo, los líderes más audaces se inventaban excusas de todo tipo para atacar a los invasores, ya que no toleraban a otros en su dominio. Cuando los enemigos llegaron en mayor número, algo más frecuente en esta nueva era, las patrullas de eslizones alertaban a los ejércitos de los puestos avanzados o las ciudades templos más próximas. Ninguno de los invasores era rival para una hueste de saurios desplegada, pero estos ataques en gran escala sobre Lustria sacudían el letargo de los magos sacerdotes Slann. El mundo estaba cambiando otra vez. Vinieron de Nagaroth. Los incursores más prolíficos fueron los elfos oscuros de Nagaroth. Usando su habilidad para prever acontecimientos futuros, los magos sacerdotes vieron la guerra civil de Ulthuan y meditaron mucho sobre su significado. Para ellos, estas criaturas retorcidas eran apenas distinguibles de otros de su misma raza. Los hombres lagarto habían tenido poco contacto con los elfos tras el desastroso encuentro de Fawax. Los magos sacerdotes Slann habían permitido, al principio, que los elfos oscuros adentraran en Lustria sin hallar oposición, o mejor dicho, sin que se enfrentaran a los hombres lagarto, ya que las defensas naturales de la jungla eran inevitables. De esta manera, los Slann esperaban obtener conocimiento sobre las intenciones de los elfos, y lo que vieron solo sirvió para confirmar su opinión de que las razas más jóvenes se habían apartado del gran plan. Su determinación telepática común ratificó que cualquier contacto con esta raza solo podía conducir a un conflicto. Los elfos oscuros llegaron a Lustria en grandes oleadas desde su descubrimiento del Camino Negro, una red oculta de ríos y mares profundos que se extendía hasta las frías tierras de Nagaroth. Los ejércitos de elfos oscuros habían estado usando esta ruta para emerger en el corazón de Lustria, evitando los peligros mortales de la jungla. La actividad pasiva de los Slann se acabó cuando los elfos oscuros profanaron el monumento de Itzal e intentaron capturar a los chamanes eslizones del templo flotante de Chotek. Aunque el peor ataque de los elfos oscuros se sucedió con el robo de la estela estrella de Kelti. Las estelas son losas de piedra con inscripciones de símbolos arcanos, y la estela estrella era un artefacto muy valioso, porque la piedra guardaba los secretos de la alineación estelar. Cuando los elfos oscuros la llevaban de vuelta por el Camino Negro, el mago sacerdote de Tepec Izit, de Itza, despertó de un trance en el que llevaba inmerso décadas. Sintió las ramificaciones de la estela estrella en las manos equivocadas. Actuando a toda prisa, el mago sacerdote reunió un ejército y lo dirigió a la orilla de la Costa de las Cenizas, interceptando así a los elfos oscuros en el Camino Negro. La batalla que siguió fue notable por su ferocidad, ya que los elfos oscuros no tenían intención de devolver su botín. Tepec Inzi dejó el plan de batalla en manos de su líder saurio de confianza, Gorrok, cuyas escamas albinas lo marcaban como bendecido por los ancestrales. Como había recibido la orden de recuperarlo, Gorrok cargó contra el frente de los elfos oscuros. Gorrok utilizó su enorme escudo de piedra para aplastar y convertir en astillas el carro del comandante enemigo. Cuando la apuñalaron en el pecho, Gorrok se negó a morir y tiró de su agresor hasta que estuvo lo bastante cerca para arrancarle la garganta de un bocado. Los hombres lagarto obligaron a su rival a replegarse hacia las olas crueles del mar subterráneo. Solo cuando la batalla hubo terminado y los hombres lagarto recuperaron la estela estrella de Keltli,
De manos del saurio cubierto de sangre, el artefacto fue devuelto al lugar que le correspondía, la ciudad-templo de Itza, donde a partir de entonces estaría protegido por la guardia del templo para evitar que fuese robado de nuevo. Además, todas las incursiones de los elfos oscuros en Lustria a partir de aquel momento encontraron oposición y se asignaron patrullas de lizones para que exploraran en la profundidad del Camino Negro. La llegada del hombre. Los primeros humanos en alcanzar las costas de Lustria fueron los norses. Liderados por Loster Rickson, un infame aventurero norse, atravesaron los mares y saquearon unas ruinas situadas cerca de la costa de Lustria. Desconocedores de la blasfemia que acababan de cometer contra los ancestrales, los hombres cargaron sus barcos con toda clase de artefactos de oro y partieron rumbo a casa. La noticia de las riquezas de los hombres lagarto llegó a las tierras de los hombres y muchas naves partieron en busca de fortuna. Pocos sobrevivieron al peligroso viaje y los que lo consiguieron perecieron después en la jungla devorados por enormes criaturas reptilianas, tragados por las arenas movedizas o víctimas de enfermedades tropicales. Sin embargo, los norses, liderados por Loster Rickson, no solo regresaron, sino que además consiguieron establecer un asentamiento en el Istmo, una colonia llamada Skei. Ante el temor de lo que podía acecharles en el interior de la jungla, Loster Rickson prohibió a sus seguidores que se adentrasen en la selva profunda, concentrándose en la construcción de una fuerte empalizada y en conseguir las piedras preciosas y el oro de los puestos de vigilancia en las ruinas a lo largo de la costa. Pero no todos sus seguidores escucharon, y una banda de norses temerarios se adentró en la densa jungla, encontrando un lugar de gran riqueza custodiada por los hombres lagarto. Los seres humanos se apoderaron de todo cuando pudieron y huyeron a su base. Loster Rickson descubrió lo ocurrido cuando un ejército de hombres lagarto emergió de la jungla y rodeó el asentamiento. Los norses pensaron que estaban condenados, pero Loster Rickson ordenó que lanzasen todos los tesoros por encima de las murallas. Tras recuperar una tablilla que llevaba inscrito un único glifo, los enigmáticos hombres lagarto abandonaron el lugar sin mirar atrás. Los humanos desconocían que el ejército había sido enviado a recuperar un objeto en particular, y que el oro y las joyas no importaban a los hombres lagarto. Skegi logró sobrevivir, y con el tiempo aquel lugar se convirtió en una base próspera desde la que los hombres del norte emprenderían muchas incursiones. Aunque las partidas que se adentraban en la jungla nunca regresaban, las que se mantenían cerca de la costa encontraban muchos lugares que saquear. Las maravillas y tesoros de las grandes ciudades templo de Lustria permanecían ocultas. Los hombres lagarto soportaron incursiones menores siguiendo las órdenes de los magos sacerdotes Lam, que tenían otros asuntos más importantes en los que encontrar sus meditaciones. El enemigo ancestral. No fueron únicamente codiciosos buscadores de tesoros lo que los hombres del norte llegaron con ellos a Lustria, al establecer su asentamiento en Skei. Los hombres de las tribus más feroces también llevaron consigo a sus dioses guerreros. Erigiendo ídolos primitivos y realizando actos de barbarie en su honor, los hombres vinculados a estas deidades por sus adoradores humanos no habían sido oídos previamente en Lustria, pero el continente había sentido su poder antes. Eran indicios extraños que no se habían dado en milenios, y que perturbaron las meditaciones de los magos sacerdotes, ecos de un pasado lejano reverberantes que pasaban de la mente de un Slan a otro. El caos volvió a entrar en las costas de Lustria, esta vez en las almas de los hombres del norte. Lo que despertó a los Slan ante la amenaza remanente del caos fue la tragedia del cacique Zul, el mago sacerdote de Suaktek. El cacique Zul era un profundo conocedor del saber y el estudio de los ancestrales, y su sabiduría era legendaria, hasta que durante sus pocas horas de vigilia empezó a dar órdenes irracionales. Cuando la escolta de lizones del cacique Zul sopesó sus últimas palabras, observaron que éste solo hacía declaraciones opuestas cuando su palanquín estaba orientado al ascenso de la constelación del norte, en el día del cenit de cada mes. La alineación, rastreada a lo largo de la red geomántica, pasaba directamente sobre las ruinas del templo pirámide de Teclán. Ante lo que sospechaba de que esto podría ser la raíz de la confusión del mago sacerdote, enviaron una expedición a descubrir lo que empañaba la tranquilidad y los pensamientos del cacique Zul. Las ruinas cubiertas de vegetación de Teclán se hallaban en una isla frente a la costa del Escorpión. Dirigidos por el jefe eslizón Quicipuantuti, la fuerza de hombres lagarto viajó rápidamente, y sus poderosos bastiodones se abrieron camino por la selva, aplastando todo cuanto hallaban a su paso, mientras una bandada de terradones exploraba el camino de delante. Allí investigaron las ruinas cubiertas de vides. En la cámara superior, en la piscina sagrada de energía reservada para los magos sacerdotes, se había desplomado un príncipe demonio. Quicipuantuti vio que una espada forjada por los elfos había atravesado a la criatura, y sus tripas brillaban como la lava.
El demonio herido había seguido las líneas de la red geomántica para tratar de recuperar su poder. Kuzipantuti sabía que el demonio tenía que ser destruido, pero antes de que el jefe Slizón reuniese a su ejército, el demonio invocó a su dios patrón. Un fuego demoníaco emergió de la pirámide y un enjambre de demonios iridiscentes y carmesíes surgió tras él listos para la batalla. Fueron recibidos por una lluvia de jabalinas y dardos de púas, pero a pesar de perder a muchos, los demonios mantuvieron el ataque, atravesando las cohortes de Slizones para lanzarse sobre las líneas de los saurios. Tan fiero fue el ataque de los demonios que acabaron con la mirada de los guerreros reptilianos y los habrían eliminado del todo, de no ser por la oportuna carga de los bastiodones. Como estaban protegidas por unas gruesas placas blindadas, las bestias enormes vadeaban a través de los demonios, aplastándolos bajo sus patas. De sendas arcas de Sotek, transportadas sobre los lomos de las criaturas, no dejaban de salir serpientes. Quizás Sotek o los mismos ancestrales se habían indignado por la contaminación del templo, porque las serpientes se sumaron a otros enjambres procedentes de la jungla. Un mar viviente de ofidios, como no se veía desde las guerras de los hombres rata, atacó a los demonios, y se adentró en el templo pirámide. Allí entraron en la cámara superior y atacaron al príncipe demonio herido, consiguiendo que su veneno dañase a la criatura antinatural. Con su líder desaparecido, el ejército de los demonios se desvaneció. En el preciso instante en el que el príncipe demonio sucumbió, el cacique Zul dio un graznido débil y pereció también. El duelo mental para mantener sus pensamientos puros finalmente había podido con él. Su cuerpo fue preparado con resinas y adornado con oro para descansar en la cripta de la gran pirámide, y ser honrado mientras persistían los hombres lagarto. Su pérdida, además, no fue en vano, pues abrió las mentes de los demás magos sacerdotes, alertándoles del riesgo de la más maligna de las influencias. El caos ya solo podía invadir Lustria mediante la descendencia mutada o las almas contaminadas de las razas más jóvenes. El cacique Mazdamundi despierta. A pesar del anuncio de los invasores en Lustria, algunos de los más antiguos y poderosos magos sacerdotes Lam no podían ser despertados. El gran cacique Mazdamundi, el más antiguo y poderoso de los Slam con vida, estaba muy aturdido, y sus chamanes eslizones habían perdido la esperanza de que alguna vez despertara del todo. Una muestra espectacular de codicia y arrogancia fue lo que obligó finalmente al cacique Mazdamundi a despertar a un estado de vigilia total. En 3 ocasiones, el Cavado, un capitán mercenario, estableció un asentamiento en el istmo de Phanax, llamándolo Cavado en su honor. Cuando las patrullas de Slizones volvían con noticias, los chamanes Slizones subían a lo alto de la gran pirámide de Xtocoal. Allí, el cacique Mazdamundi seguía reclinado, totalmente ensimismado, con la mirada perdida y la lengua colgando fuera de la boca. Ninguno de sus despertares había ido bien. Aunque cada uno terminó con el Slam atontado, accediendo a la solicitud de los Slizones de expulsar a los invasores, era como un estegadón tratando de aplastar a una estegavispa con la cola. No pensaba que los seres humanos fueran tan necios para volver. Cuando los chamanes eslizones informaron llenos de júbilo que el Cavado había regresado y establecido un nuevo asentamiento, los ojos del cacique Mazdamundi se abrieron por primera vez en años. Sus contemplaciones habían sido perturbadas 3 veces en una década, algo que para un Slam es un simple abrir y cerrar de ojos. Mazdamundi hizo sus preparativos y leyó las constelaciones, sabiendo que estaba destinado a ser despertado de nuevo a menos que él tomara cartas en el asunto. El mago sacerdote ordenó que su trono fuese colocado en la parte posterior del estegadón de mayor tamaño y marchó a enfrentarse a los intrusos. El cacique Mazdamundi quería destruir el asentamiento de una vez por todas, a modo de advertencia para que los que se atrevieran a invadir el reino de los hombres lagarto. Los Slam desataron un poder tan inmenso que las placas tectónicas se movieron bajo un terremoto asoló la región, reduciendo Cavado a ruinas. Cuando el polvo se asentó, todos sus defensores habían sido aplastados y convertidos en una pulpa sanguinolenta. Satisfecho de que las criaturas de sangre caliente no le molestaran más, el cacique Mazdamundi volvió a Xtoalc para reanudar su contemplación de los grandes misterios del universo, pero su sangre estaba agitada y su sueño no volvió a ser tan profundo. El demonio de las profundidades. Durante el año de la estrella de mar de Jade se produjo en Lustria la mayor incursión demoníaca desde la Gran Catástrofe. Fue liderada por Slas-Lulan, un demonio al que las tablillas de la piedra antigua describen como el demonio de las profundidades de la segunda luna. Sla-Ulan fue uno de los demonios más destructivos y viles surgidos durante la Gran Catástrofe y el responsable de la captura de muchos magos sacerdotes que fueron sacrificados en rituales obscenos. Los hombres lagarto reunieron un ejército y buscaron al caos.
hasta encontrarlo en un lugar donde estaba totalmente concentrado. La batalla que siguió fue una auténtica masacre para uno de los bandos, ya que los guerreros saurios quedaron inactivos por las energías arcanas que fluían desde el lugar corrupto. Slaulan encabezó la masacre y se abrió paso entre los hombres lagarto, cortando cabezas y derribando filas enteras de una vez mientras los saurios luchaban por levantar sus armas, pero iban perdiendo las fuerzas. En un momento solo quedaba en pie el cacique, con Chakak inmóvil a su lado. Slaulan cargó al guardián eterno, creyéndolo incapacitado por la magia, pero Chakak no estaba bajo el influjo de los hechizos de desorientación y se había mantenido estático porque hasta el momento no había una amenaza directa para sí mismo o para el mago sacerdote al que protegía. Mientras Slaulan se acercaba, Chakak le atacó con un movimiento violento, convirtiendo al demonio en una masa humeante de íctor demoníaco burbujeante. Sin embargo, incluso en su agonía, el demonio concentró sus últimas energías en generar una explosión arcana dirigida contra Tenukli. Chakak salvó al Slan de una muerte instantánea situándose delante de la explosión, pero a pesar de ello el cacique quedó herido de gravedad y su trono se estrelló contra el suelo. Con la muerte de Slaulan, la hueste demoníaca se disipó por completo, dejando tan solo a Chakak y al herido Tenukli con vida. Como tenían órdenes de permanecer junto a su mago sacerdote, Chakak solo podía quedarse inmóvil, incapaz de pedir ayuda. Un ciclo de la luna pasó hasta que una patrulla los encontró y escoltó al Slan inconsciente hasta la ciudad de las nieblas, con el fiel guardián eterno siguiéndole a cada paso del camino. Y esto ha sido todo por el momento en el trasfondo de Warhammer Fantasy. Aún nos queda por ver mucho más sobre los hombres lagarto. Espero que os haya gustado este nuevo episodio. Darle un me gusta para que llegue bien lejos. Suscribiros si aún no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. También podéis encontrarnos en Twitter, Instagram y en Facebook, donde además tenemos un grupo. Y si os gusta este canal y queréis ayudarme a llevarlo aún más lejos, podéis poner vuestro granito de arena apoyándome en Patreon. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.